Me parece importante, antes de arrancar con la entrevista, que diferenciemos dos cosas que si no, por ahí si se nos confunden, vamos a hacer lío internamente en nuestras cabezas, que es lo que vamos a hablar ahora con nuestro entrevistado, es una forma en cómo intelectuales, investigadores piensan lo que va ocurriendo en la sociedad, y después están los mecanismos que podrán usar o deberán usar los políticos en la planificación y en sus acciones concretas, ¿no? Pero son dos cosas distintas, me parece, ¿no? Una mirada y una reflexión desde un sector, y el otro, bueno, los encargados de llevar adelante acciones, ¿no? Sí, bueno, por ahí esa articulación entre teoría y práctica y gestión, y cómo, ¿no? La muy deseada. Un ida y vuelta en ese sentido interesante. Bueno, entonces, en este pedido de ayuda que hacemos para que nos tiren puntas para poder avanzar en la reflexión desde otros lugares, vamos a charlar con Ignacio Gago. Él es sociólogo, es docente y es integrante del colectivo Juguetes Perdidos. Así que lo estamos saludando. Hola, buenas noches, Ignacio. Liliana Martínez. Hola, ¿cómo están? Te saludamos acá en Desmalezando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Ignacio. Sí, todo bien, por suerte. Deseosos de poder escuchar tus aportes. Bien. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias también por el tiempo que nos vas a dedicar, Ignacio. Leíamos en algunos artículos que ustedes han publicado algunos de los conceptos con los que ustedes vienen trabajando desde hace algún tiempo en términos de poder avanzar y profundizar realmente en los factores constitutivos y operantes en nuestra sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en esa constitución de la sociedad, las emocionales, las afectivas, etcétera? Y ustedes agregan también, entre muchísimas cosas, un concepto que nos pareció realmente muy rico, que es el de implosión social. Así que bueno, yo te tiré estos centros como para ver si a partir de ellos te parece que iniciemos el diálogo. Dale, perfecto. Sí, ahí junto con Leandro y bueno, también como decían ustedes, con el colectivo Juguetes Perdidos, venimos hace mucho tiempo investigando eso, qué pasa con lo social, qué pasa con las mutaciones, digamos, de lo social en los últimos años. Nosotros venimos haciendo una especie de genealogía de la precariedad con acento argentino, estudiando un poco qué pasó con la precariedad, qué efectos tuvo, digamos, en los lazos sociales. Y ahí es que llegamos a la palabra implosión que vos mencionabas. Implosión es una palabra que venimos trabajando hace mucho tiempo, que se le puede entrar por muchos lados. En el libro que sacamos el año pasado, que se llama justamente Implosión, apunte sobre la cuestión social en la precariedad, ahí la encaramos de una manera un poco más sociológica, digamos, en su dimensión más sociológica. Decimos que implosión o lo social implosionando, mejor dicho, así puesto en gerundio, como si fuera un proceso en curso, es la forma que toma el lazo social en la precariedad, digamos, ¿no? Es un registro de cómo fueron mutando los vínculos, el tipo de conflictividad, la manera de atravesar una crisis, cómo se fue modificando el calendario y el estado de ánimo de las mayorías populares. Bueno, ahí implosión es una palabra que hallamos como para nombrar un poco esos procesos y también para dar una disputa perceptiva, ¿no? De tratar de ampliar un poco la mirada, hacer ingresar un montón de conflictividades y de cosas que están pasando que no entran en la grilla de siempre, ¿no? En la mirada de siempre. Y al mismo tiempo es una palabra que sí. No, digo, y para alejarnos también un poquito de la idea excluyente de la explosión, ¿no? De la explosión social. Claro, exactamente. Ahí nosotros le hacemos dialogar con la noción de estallido, de explosión social. No para decir que la implosión o lo social implosionando reemplaza, ¿no?, a la noción de estallido, no va por ahí.
pero sí para decir que, bueno, ojo, hay que tener registro de este tipo de conflictividad más ambigua que sucede en otras geografías, con otras lógicas, con otros lenguajes, que no pueden ser aplanadas en el marco, por el marco perceptivo de siempre, por los sistemas de expectativas de siempre, por la propia noción de estallido, que a veces es tentadora como para analizar un montón de cosas, pero bueno, nosotros decimos, además de eso, hay que poder mirar qué pasa en esta otra dimensión, ¿no? Que es más de lo social implosionando. Ignacio, sí, pensaba en esto que decías, que en tanto no aparece eso explosivo como manifiesto, como si entonces no estuviera sucediendo nada, y que me parece que algo de lo que ustedes plantean están pasando otras cuestiones a nivel de lo social que tienen, digamos, otra lógica, que no es esa, ¿no? Yo, además de esto que comento, me interesaría por ahí qué se entiende por lazo social, o qué entienden ustedes por lazo social, digamos, desde la perspectiva que ustedes abordan. Claro, mira, nosotros partimos de, como te decía, hace bastantes años laburando todo lo que es la noción de precariedad, ¿no? Una idea de una genealogía, una historia de la precariedad con acento argentino, y entendiendo la precariedad no como demandas sueltas o cuestiones a resolver o a reponer, sino más como una especie de campo de juego de lo social hoy en día. Uh-huh. Y entendiendo la precariedad como una especie de plano en donde se despliega la vida, el lazo social, donde funcionan las instituciones, los trabajos, la manera de moverse por la ciudad, la familia, es decir, como eso, como campo de juego. Y ahí adentro es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué tipo de lazo social se genera en esa precariedad? Y ahí es donde llegamos a la noción de lo social implosionando, ¿no? Como esta idea de un lazo social que más ambiguo, más difícil de asimilar, más difícil de percibir, que contiene como violencias más inquietantes, que contiene garabatos que son difíciles de leer, pero nos corremos de la idea de anomia, ¿no? De entender la precariedad o la implosión como algo que está roto, como algo que está deshilachado, como algo pauperizado o en descomposición, y nos ponemos para el lado de lo anímico y de la pata más productiva, digamos, del lazo social. Bueno, es lo que es cómo se van relacionando las personas, cómo están los vínculos, cómo funcionan las instituciones. Entonces, una vez que nos corremos de esa lectura más de la anomia, aparece todo otro mundo que hay que investigar. Claro, y cuando ustedes se corren de esta noción de la anomia, de lo pauperizado, etcétera, me parece que ahí cobra dimensión lo que ustedes resaltan acerca de ciertas preguntas que se hacen desde la política tradicional y que resultan ineficaces porque no se dirigen a una sociedad real que se conozca, sino a una sociedad supuesta, ¿no? Claro. Ahí sí, es esa frase de, bueno, a qué sociedad mira la política, ¿no? A qué se hace referencia, como es más un llamado a investigar, a plantear la necesidad de salir a investigar qué pasa con lo social, con las mutaciones estas que venimos hablando, cuál es la agenda real de las mayorías populares, cómo es la realidad afectiva y efectiva, digamos, de las mayorías, que son todas cuestiones que requieren de una temporalidad, de una investigación que en otro tono distinta al análisis de coyuntura o al análisis más palaciego, ¿no? Es como otro tipo de mirada la que requiere. Por eso decimos que se trata ahora que está de moda, ¿no? Eso de cómo la ven, quién no la ve. Nosotros decimos, bueno, hay que dar una disputa perceptiva. Hay que dar una disputa perceptiva de cómo hacer ingresar los dramas de las mayorías populares, cómo ampliar la agenda y poder conectar con lo que le pasa realmente a la gente. Y ahí es donde aparece el tema del cansancio, el tema de los pedidos de tranquilidad, el tema del estado de ánimo, el tema de cómo se vive la inflación, qué pasa con un ajuste que se arrastra desde hace mucho tiempo y que se hizo hábito, cómo se fue modificando el calendario y el día a día de las mayorías, como todo ese tipo de problemáticas ingresan cuando uno amplía un poco la mirada, rompe, ¿no? Un sistema medio de obviedad y de estar todo el tiempo analizando lo palaciego o la política con mayúscula, y pasa a mirar como por abajo de la línea de flotación de las cosas, ¿no? Esa es un poco la apuesta y la invitación como a investigar y a ampliarle la perspectiva. ¿Y qué resonancia tiene o tendrá esta convocatoria a cambiar ese marco perceptual
¿Cómo está haciendo esto? La verdad que muy bien. Nosotros sacamos el libro, que es como una especie de aporte, de apuntes, producto de esta larga investigación. El libro salió el año pasado y este año tuvo como una especie de relanzamiento, de circulación, y sobre todo muy leído desde gente que nosotros además somos docentes, además de sociólogos. El libro fue leído muy desde las escuelas, los trabajadores del sistema de salud, trabajo social, un montón de gente que está lidiando con el día a día, ¿no? De lo social implosionando, digamos, porque está como en la primera línea de fuego de esto que está muy bravo, y que el problema ahí que aparece es cómo salir de una idea de diagnóstico muy cerrado de lo social, cómo salir de la idea de un protocolo que no llega a morder todo lo que está pasando, y entonces ahí el libro y las hipótesis que planteamos funcionan un poco como caja de herramienta, como así, en caso de emergencia, rompa aquí y bueno, ampliar un poquito esa mirada, ir más allá del diagnóstico, tratar de entender un poco lo ambiguo, los garabatos, esto que no se pueden como interpretar fácilmente. Y en eso, bueno, todo lo que decimos en el libro acerca del cansancio, de la tranquilidad y toda esa cuestión del aguante y todas esas cuestiones se fueron intensificando este año, ¿no? Y van a seguir intensificándose a medida que obviamente se recrudece el ajuste criminal que estamos viviendo. Entonces por eso es más hay que mantener más viva aún ese llamado a investigar y a poder, ¿no?, ampliar ahí el radar. Y de perseverar en el intento de no repetir, digamos, preguntas ineficaces, que se me ocurren, ustedes dan algún ejemplo ahí de pregunta ineficaz que sería, por ejemplo, preguntarse ¿hasta cuándo va a durar esto?, ¿no? Como que me parece que es una pregunta ligada a la concepción de un estallido por venir, ¿no? De cuándo va a estallar, y digamos, tal vez desde esta noción de implosión que ustedes proponen y que implica un movimiento hacia adentro que está ocurriendo en los diferentes niveles, en instituciones, en familias, en los grupos, si uno hace las preguntas hacia allí, ya no pesa tanto la pregunta de cuándo llega el estallido, sino la indagación de qué es lo que está pasando allí, ¿no? En qué códigos se está procesando el ajuste, la crisis, la crueldad, ¿no? Exactamente. Además, esas preguntas por ahí ineficaces parten de supuestos que nosotros discutimos. Por ejemplo, que el pueblo está quieto o está pasivamente aguantando, ¿no? Todo este momento. Nosotros lo que vemos ahí, en cambio de quietud, es al contrario, una hipermovilización producto de esta precariedad que te obliga a estar todo el tiempo pedaleando para llegar al fin del día, donde el mes empezó a perder día y ya el fin de mes, el día 10 o día 12, donde los laburos se fueron multiplicando, donde la cabeza está quemada de todos los laburantes y laburantes. Entonces, como que más que quietud, vemos hipermovilización, y entonces, ya partiendo desde ahí, desde ese mapa real de qué está pasando, la pregunta de, bueno, ¿cuándo va a estallar? ¿Qué va a pasar? Todo eso pasa en un segundo plano, y como decías recién vos, hay que mirar qué está pasando, y en todo caso, eso que vaya a pasar, cualquier estallido por venir o lo que sea, va a operar sobre esto social impresionando que ya está en curso. Entonces hay que sí o sí investigar esto que está pasando para después, luego, obviamente, comprender todos los otros procesos que puedan llegar a pasar, ¿no? Claro. Y esta noción entonces me parece que acá en esto que vos estás contando y nos estás explicando, aparece la noción de cansancio que ustedes traen en oposición a resignación, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, sí. Y es un cansancio que generalmente no es muy leído como palabra, ¿no?, política, como que cuesta que entre en las agendas políticas o en la percepción más política. Para nosotros es una palabra clave, como una llave, digamos, de acceso a lo social. ¿Qué pasa con el cansancio ligado a esto de la precariedad que hablábamos recién? Es un cansancio que te sirve como para leer todos los cansancio en el laburo, cansancio en el viaje, cansancio de la inseguridad, de la inflación y tener que andar buscando precios por todos lados. Como que es una manera de leer un poco el estado de ánimo de lo social, y tiene mucho valor hacer entrar esa lectura, digamos, en el lenguaje político, en la percepción política.
Porque, bueno, una frase que nosotros tiramos por ahí en alguna de las intervenciones es: antes que una sociedad derechizada, lo que vemos es una sociedad cansada. Bueno, entonces te aleja, como decíamos antes, te aleja de afirmaciones o cosas así más cerradas, y te pone a ver otra dimensión de lo social, ¿no? Es reinteresante esta noción de cansancio para dar cuenta de eso que sucede. Digo, claro, y es bien diferente a pensar está derechizada, ¿no? Que es ponerla como en clave de otra cosa, pero además lo que implica el cansancio, ¿no? Porque cuando uno está cansado, bueno, primero cuando uno está cansado necesita descansar, necesitar cierto reposo, o otro tiempo, otra escena necesita, ¿no? Pero además también habla de algo de saturación, de algo, ¿no? Que ya es como un límite, ¿no? También el cansancio. Sí, y por eso lo que inmediatamente se escucha después de estoy cansado es un pedido de tranquilidad, ¿no? Como algo, como ir quitando vectores de cansancio de la vida de cada uno. Cada una es como y entonces como que ahí hay que evitar que la política sea un vector más de cansancio, que los discursos sean un vector más de cansancio. Entonces como alivianar un poco, como buscar más conectar con este pedido de tranquilidad que como decías recién vos, no es ideológico, no va en esos términos, sino va más en cómo se vive la forma de vida de hoy, y ligado a esto de la precariedad, que como nosotros venimos investigando, una precariedad que yo decía al principio, un campo de juego y en donde se despliega hoy la vida, digamos, pero que a su vez no es igual para todos, ¿no? No estamos todos en la misma en eso, hay jerarquías ahí, hay quien está más expuesto todavía, hay distintos umbrales, distintas fronteras dentro de esa precariedad, y entonces el mapeo y la investigación por hacer incluye eso también, ¿no? Como ir viendo la jerarquía que se arman ahí, quién queda más a la intemperie y quién no, quién tiene cierta retaguardia y quién no, y todas esas cuestiones. Sí, y ustedes comentaban ahí en los artículos en relación con esto, ¿no? Con la idea de cansancio, que por un lado parte del procesamiento de la mutación del lazo social en la precariedad, como que permite que esa mutación se vaya dando hasta que el interior ¿no? Hasta que todo lo interno y me parece que por un lado, bueno, uno le sale en automático la pregunta de cómo se mide eso, pero no es la idea, sino que esto abre otra duda, otra pregunta, que es ¿qué puede surgir de una sociedad cansada, ¿no? Claro. Bueno, no se sabe qué puede surgir, ¿no? Como ahí está bueno eso, convertir esa pregunta en un plan de investigación también, ¿no? Y está bueno lo que decías de los indicadores de esto, de lo social implosionando. Nosotros venimos trabajando un poco en eso de cómo, bueno, hay ciertos indicadores que se vuelven como más código, digamos, el aumento de la tasa de autolesiones, enfermedades más ligadas a la salud mental, violencias inquietantes que no sabemos cómo codificar. Todos esos podrían ser como indicadores de esto, de lo social impresionando, pero siempre evitando que se vuelvan un código o un diagnóstico, sino que sean excusa para investigar qué está pasando, ¿no? Pero, y en eso la situación es abierta, digamos, no se sabe, de una sociedad cansada no se sabe qué puede salir. Por eso está bueno lo que decíamos al principio de evitar la ideologización o la lectura muy por arriba de esa sociedad, como la sociedad se derechizó, está pasiva, lo que sea, y si no, investigar bien qué está pasando. Y un poco lo que decías de lo del interior es un registro así más de nuestro recorrido de laburo, de tratar de ver qué pasa en los adentros, digamos, en los adentros, ya sea de una institución, de una casa, del cuerpo mismo, de un barrio. Como es una lógica, es un adentro no tan espacial, no tan situado, sino más como lógica perceptiva, ¿no? Como ver el lado de adentro de las cosas. Bien, como ese borde, digamos, un adentro, pero que bueno, tiene que ver con el afuera, digamos, también, ¿no?
Claro, que la política siempre tuvo como, la política o incluso cierto discurso más académico o lo que sea, siempre tuvo como más mirada para lo que sucedía como puerta afuera, ¿no? Como con lo más visible, y bueno, nosotros estamos acá intentando proponer eso, otro tipo de percepción para todo esto otro. ¿Y ustedes han logrado registrar algunos indicadores, algunos ejemplos, algunas señales de qué está pasando en el adentro o de las instituciones o de los grupos? Porque suponemos que en el adentro de las personas se manifiestan síntomas más visibles por ahí. En las instituciones y en los grupos se me ocurre que hay que buscarlo en forma un poco más compleja, ¿no? Claro, sí, ahí es como, por eso un poco el libro y lo que estuvimos haciendo este año, más de recorrida a partir del libro y conversaciones, talleres con un montón de trabajadores, como te decía, de escuelas, salud, trabajo social, es un poco ir construyendo estos indicadores, porque lo que vemos es que la propia definición de institución se fue modificando, la propia definición de lo que son los roles dentro de las instituciones se fueron modificando con esto que venimos hablando de lo social implosionando, como que hasta dónde llega una institución, un rol, los quehaceres dentro de cualquier institución o grupo, todo eso se está modificándose, está muy en diálogo con este clima espeso y más belicoso que estamos viviendo, y un poco ese es el plan de investigación, ¿no? Como que eso es lo que hay que salir a registrar y activar ahí una escritura de todo eso, una lectura de todo eso, como poder un poco construir entre todos esos nuevos indicadores también. Me surgió una pregunta que tiene que ver con algo del colectivo del que vos formás parte, de ese nombre, Juguetes Perdidos, como a qué alude, si querés comentar. Mirá, es un colectivo, somos 3 sociólogos, Leandro y yo, que es quien escribimos Implosión, y Gonzalo Sarray Salier, que hace poco también sacó un libro que investiga muy de cerca el tema de la juventud y hace un seguimiento de lo que fue una cooperativa de hip hop que sostuvimos ahí en un tiempo en un barrio. Y somos, 3 sociólogos, venimos trabajando hace 15 años, un poco más, y hacemos todo tipo de talleres con trabajadores, con jóvenes, con vecinos, en escuelas. El nombre, tiene un eco ahí ricotero, por supuesto, una huella muy generacional también. Nos juntamos y nos conocimos en la facultad cuando estábamos estudiando y desde el primer momento como ligados a eso, a salir un poco a investigar, a aportar una mirada generacional a los problemas, a tratar de renovar un poco ahí los discursos, ¿no? Y donde estábamos metidos. Y en relación, volviendo un poquito a lo que venías contando y sobre lo que veníamos preguntándote, en relación a esta idea de sociedad cansada, ¿cómo se puede pensar allí el tema de la representatividad? Bueno, ahí nosotros venimos diciendo que antes que una crisis de representatividad, antes de eso hay una crisis de percepción. Eso es como nuestro axioma, digamos, nuestra hipótesis que estamos medio elaborando ahora. Es como que generalmente quedan afuera un montón de dramas, de problemas de esto que estamos hablando, y el cansancio también de esto que estamos diciendo, como que quedan afuera de un marco más perceptivo, y eso después se traduce en crisis de representación, ¿no? Entonces, como nuestra apuesta es ir un paso antes, digamos, de esa crisis de representatividad y tratar de apuntar ahí la mirada a este tipo de investigación, como decíamos, más con otra temporalidad, con otro tipo de artesanalidad, ¿no? Y ahí vemos que el cansancio queda como huérfano, ¿no? Huérfano de imágenes políticas, como que huérfano de representación, por así decirlo, de lenguaje, como generalmente o se usa la biblioteca global para analizarlo, y como que no se piensa el cansancio en su especificidad más argentina. Entonces como que ahí la insistencia en salir a investigarlo acá, ¿no? Claro. Estaba pensando con esto que decís de la orfandad política frente a la cuestión de la representatividad de la sociedad cansada, que deja un espacio vacante complejo, ¿no? Para que sea ocupado
bueno, por ahí por personajes como Milei, pero podría ser ocupado por otro tipo de personajes menos crueles, ¿no? Pero claro, esa orfandad de representatividad me parece que abre todo ese escenario, ¿no? Tal cual, como que se arma ahí un divorcio entre la agenda real, digamos, ¿no? Entre la realidad afectiva y efectiva y bueno, y ya sabemos lo que pasa cuando se arman esa distancia, ¿no? Cuando quedan huérfanos, bueno, la derecha o lo que rápidamente podemos llamar la derecha muerden ahí y como que se queda con ese tipo de demandas, de dramas, ¿no? Que quedan sueltas. Claro. Bueno, Macanudo. Bueno, Ignacio, tenemos que ir cerrando, pero si vos querés comentar alguna cosita más que haya quedado ahí que no te hayamos preguntado, encantados. No, un gusto, muchas gracias por las preguntas. Son temas complejos, pero bueno, están ahí en las redes sociales, van a encontrar ahí Colectivo Juguete Perdido y a Leandro y a mí como autores de Implosión también, así que pueden seguir compartiendo ahí, leyendo los materiales y bueno, muchas gracias por el interés también. ¿Querés especificar la red de juguetes en Instagram? ¿Dónde es? Sí, hay un blog donde estamos subiendo todos los materiales que es colectivojugueteperdidos.blogspot.com y si no, así como suena, Colectivo Juguetes Perdidos, ahí nos van a encontrar y bueno, también ahí por nuestros nombres. ¿Y el libro es Implosión? El libro es Implosión, fue editado por la editorial Tinta Limón, se llama Implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad. Y eso lo encuentran en librerías y en el sitio web de la editorial que es tintalimon.com.ar. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Ignacio. Te agradecemos un montón de tiempo y bueno, gracias también por la charla. Y tal vez hasta una próxima, como para seguir conversando. ¿Cómo no? Con gusto. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.